noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Jorge Luis Bravo Palomino, estudio en la Universidad del Quindío, estoy en séptimo semestre. Esto es un trabajo sobre tabla de retención documental. Aquí van a hablar de importancia, por qué se hace, para qué se hace las tablas de retención. Principios generales de la función de los archivística. La finalidad de los archivos es de disponer los documentos en una información para las personas o los usuarios, ya sea por fuente histórica. Importancia de los archivos. Los archivos son importantes en el área administrativa y cultural, ya que estos documentos son impredecibles, en cualquier momento pueden servir de información para cualquier persona o usuario que necesite cierta información. Son también de patrimonio cultural de las entidades nacionales. Principios generales de la función de la archivística tiene pues las instituciones, o sea, los documentos que tienen las entidades son indispensables para, ya sea administrativo, económico, político, cultural del Estado. Son testimonios de hechos reales y de derechos institucionales. La institucionalidad son centros de información que contribuyen a la eficacia y eficiencia de las entidades. Estado del servicio del ciudadano. O sea, las instituciones trabajan para el servicio del ciudadano o de los usuarios. Responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de la organización y la conservación de los documentos, o sea, el manejo, cómo se deben de manejar en sus respectivos ciclo vital de los documentos, para el uso de ellos mismos. La administración y el acceso. Es una obligación del Estado administrar los archivos públicos, los salvos, las excepciones que establezca la ley, toda la ley. Todo esto debe tener una modernización, o sea, debe ir acorde a las necesidades y los servicios que necesitan las personas o las instituciones en ciertos casos. Función de los archivos. Los archivos tienen una función que es de probatoria, que prueba cosas ya sea jurídico, personal o alguna cosa. Garantiza y perdura por mucho tiempo los documentos. O sea, hay principios básicos de la archivística, que es el principio de procedencia. O sea, se basa en la conservación de los documentos dentro de los fondos documentales. El principio fundamental debe ser producidos por una institución o un organismo, que no debe mezclarse por otros. Las funciones pueden ser las series, expedientes, o sea, tipos documentales. Otro principio que es muy importante es el orden original. Es sobre el orden que manejan las instituciones internamente, con su estructura de servicio al activo. O sea, se organizan las carpetas, ya con las instituciones disponen de eso, cómo organizar las carpetas, por año, orden alfabético, al estilo que ellos decían. Las tablas de retenciones se manejan por listado de series con correspondientes subseries y tipos documentales, por la dependencia, el tiempo de permanencia o etapa del ciclo vital de los documentos. Las tablas de retenciones son el instrumento archivístico esencial que permite la normalización de la gestión documental.
El ciclo vital de los documentos es muy importante para las tablas de retención, que son archivos de gestión, central e histórico de las entidades. El ciclo vital de los documentos está activo, que es el archivo de gestión, que son los valores primarios, administrativo, legal, fiscal y etcétera. Semiactivo es el archivo central, que se encuentran también los valores primarios. El inactivo, que es el histórico, que son los valores secundarios, que ya es el valor histórico, cultural, científico. Eso lo maneja la tabla de retención. O sea, la serie documental es el conjunto de entidades documental. O sea, supongamos que ejemplos son historias clínicas, laborales, actas, informes, etc. La subserie es el subconjunto de las unidades documentales que forman la serie. Como supongamos, subserie, contratos de menor constancia, que es la serie que son contratos. Contrato de mayor actas de junta directiva, actas de comité. Entonces esas son subseries. El acta es la serie. La tabla de retención documental es importante para el proceso administrativo, que facilitan el manejo de la información, contribuyen a la racionalidad del producto documental, facilitan, permiten el control y el acceso de la información. También garantizan por su gran selección de los documentos y esas cosas. Regulan y sirven de apoyo para cualquier persona que necesite hacer una investigación. Bueno, el proceso archivístico permite el manejo de los documentos, facilitan la organización de ellos, controlan también la producción y el trámite documental, identifican las funciones institucionales. Proceso archivístico permite identificar los documentos de apoyo. Las tablas de retenciones también tienen normas que regulan la función, como el decreto 264 de 1963, que los archivos se consideran objeto de valor artístico e histórico que deben salvaguardarse. O sea, los documentos deben guardarse en un archivo para su conservación. La más reciente es la ley 594 del 2000, que es la ley general de los archivos, que dictan otras disposiciones. Obligatoriedad de la tabla de retención. Será obligatorio para las entidades elaborar y adoptar las tablas de retenciones. Ese es un ámbito de aplicación de las tres ramas del poder público. El acuerdo 39 del 2002 del Archivo General de la Nación, por lo cual regula en el artículo 24 de la ley 594 del 2000 que hay etapas que se deben para una tabla de retención. Primera etapa: investigación preliminar sobre la institución. Esta compila toda la información de la institución, organiza un organigrama, resoluciones, aplica encuestas. La segunda etapa es el análisis e interpretación de la información recolectada. Es analizar la producción del trámite, conformar series y subseries, establecer tiempo de retención de los documentos. La tercera etapa es la elaboración y presentación de la tabla de retención documental y su aprobación. O sea, esto debe ser objeto del comité de archivo. Se debe aprobado por los comités de los archivos. Cuarta etapa, la aplicación. O sea, una vez que ya sea aprobada la tabla de retención, debe de ser capacitado y ir mejorando esas tablas de retención, la elaboración, para su elaboración, instructivos de
de mejoramiento. La quinta etapa, seguimiento y actualización de la tabla de retenciones. Como le venía diciendo, tiene que siempre ir actualizándose esas tablas de retenciones, tener modificaciones, cosas del estilo. Pasos metodológicos para elaboración de las tablas de retención. Compilación de la información institucional. O sea, debe tener normas de creación, cambios, manuales de procedimiento, manuales de funcionamientos, cosas así, para tener una investigación preliminar de la situación de los documentos. Segundo, entrevistas con productores de documentos. O sea, elaborar formatos para su encuesta, para hacer encuestas en los dos. Tercero, análisis e interpretación de la información. O sea, identificación de la serie, identificación de la valoración documental y la elaboración de la tabla de retención. ¿Quiénes tienes que hacer las tablas de retenciones? Todas las entidades, o sea, presidencia, ministerio, gobernaciones, entidades, instituciones deben de tener una tabla de retención, porque eso es un control de los documentos y de los archivos. Las tablas de retenciones deben de tener manuales ya para tener clara la dependencia, todo lo que se debe llevar a cabo y tener en una tabla de retención para su mejor y su importante elaboración. Tener una estructura orgánica, funciones de dependencias, aplicaciones de encuestas, cosas así para tener debe tener una oficina productora, es tener normas, función, trámite, manuales de procedimiento, unidad documental. Como le venía a la serie, son como decir las actas, todas esas cosas, y la tabla de retención tiene una codificación que puede ser fondo, sección, subsección. ¿Qué puede ser? Fondo puede ser alcaldía municipal, alcaldía en general. Entonces la sección puede ser secretaría general, subsección inspección de la policía. Es lo mismo como la serie, que son actas, entonces actas fiscales y expedientes, que es la unidad documental. Tips para la elaboración de tabla de retención. Debe tener una estructura orgánica. Debe tener los periodos de retención de los documentos. Debe difundirse en todas las instancias, en las instituciones. Debe ser concebida y administrada por las instituciones. Permitir identificar las series y subseries de valoración y determinación de la conservación de los documentos. Eso es más que todo la importancia y por qué se debe elaborar una tabla de retención, y cada institución debe elaborarla para la conservación y tener una respectiva y adecuada organización de los archivos. Esta fue mi presentación, espero que le haya gustado y hasta la próxima.